bueno, la Secretaría de Hacienda publicó ayer la metodología para la determinación de los precios máximos de las gasolinas y del diésel y anunció que en enero subirá 14.2% la gasolina magna y 20.1% la premium. Ante esto, Finamex revisó al alza su pronóstico de inflación para 2017 y advirtió que desde enero la inflación anual estará por arriba de la meta del Banco de México para no regresar en lo que resta del año. Analizo el tema aquí en el estudio con Guillermo Bourrat, él es director de estrategias de mercado de Finamex y colaborador del financiero Bloomberg en el espacio de Susana Sainz. Guillermo, gracias por venir, buena tarde. No, gracias a ti, un saludo a tu auditorio. Pues me llamó la atención este comentario, esta nota que escribiste ayer, en donde estás anticipando pues un incremento fuerte en la inflación tras este incremento que habrá en los precios de las gasolinas pues en el primer minuto de enero. Exactamente. Mira, ya teniendo cuánto subieron las gasolinas y sabemos cuánto impactan en el INPC, entonces pudimos calcular que el impacto directo en la inflación va a ser de 0.8%. Entonces el año lo estaremos cerrando como en 3.4 la inflación anual. Entonces con lo que estábamos esperando para enero nos va a dar una inflación de 4.4, pensamos, la inflación 12 meses en enero. A lo largo del año se va a mantener por ahí. Hay un tema importante que hay que tener en cuenta, que la referencia internacional de los precios de la gasolina, que son los precios que se comercian en Estados Unidos, tienen mucha estacionalidad y suben en enero, en verano, podríamos ver alzas hasta de 15% y luego bajan ya para terminar el año más o menos como empezaron, si no hay cambios en la tendencia. Entonces la inflación inclusive podría llegar a 5% a mitad de año para cerrar un poco arriba de 4,5%. Esa es la razón por la que dices que pues desde enero va a estar por arriba del 4%, o sea, arriba de la banda del Banco de México, del rango de Banco de México, y ya no va a regresar abajo del 4%. Pues mira, sería muy difícil, ¿no? Tendríamos que ver que el precio del petróleo tuviera una baja, pero más bien lo que estamos viendo es de que el precio del petróleo ha estado subiendo. De alguna forma, enero va a ser muy importante porque ahí se va a consolidar la creencia o no de que si la OPEP va a lograr hacer los recortes que quedaron en la última reunión de noviembre. Pero por ponerte un ejemplo muy simple, la referencia que calcularon los precios para enero es el promedio del 20 de noviembre del 21 de noviembre al 20 de diciembre de estos meses. Y de ese precio a hoy, o sea, los precios como estaban hoy, ya están 15% más altos de lo que calcularon. Entonces, el precio de la gasolina, más o menos la mitad es la referencia internacional. Entonces, si hoy fuera la revisión adicional, subirían alrededor de 7,5%. Entonces, hoy día más bien la tendencia del petróleo es a la alza, ¿no? Entonces, más bien se ven las sorpresas, más bien por ese lado. Hay muchos retos para la política monetaria del Banco de México porque, bueno, sube las gasolinas, entra en vigor un nuevo salario mínimo, que casi sube 10%, sí. Y además el tipo de cambio del peso frente al dólar, pues sigue presionado, no se ve un punto de inflexión a la baja, al contrario, se ve todavía para arriba. Exactamente, lo que hay que ver aquí es de que no toda la inflación de 2017 tiene que ver con la gasolina. O sea, ya teníamos presiones de precios que ya están capturadas en la inflación al productor. Si tú ves en la inflación al productor, podrías separar los bienes finales que son para el consumo. Y esos deberían de parecerse mucho o es un indicador adelantado de la inflación al consumidor. Esos que en 2015 estaban muy parecidos, alrededor de 2 y pico por ciento, ya ahora están en 4.6% al mes de noviembre. A partir de eso, pues hemos tenido más depreciación, hemos tenido los aumentos de la gasolina y también hay que ver que la inflación en el mundo también está cambiando. En Estados Unidos, que es donde pues, estamos más influenciados, si tú ves, por ejemplo, lo que está apreciando el mercado, ya los break-evens, que es la diferencia entre los bonos del Tesoro y los indizados, ya están en 2%, no hace mucho estaban en 1,5%. Entonces ya el mercado también está apuntando a que va a haber más inflación en Estados Unidos, va a haber más inflación en el mundo por este cambio de tendencia en el petróleo y también ha sido en el resto de las materias primas, por toda esta idea del plan fiscal de Trump. La pregunta es ¿qué va a hacer el Banco de México, Guillermo? Porque cierra el año con una tasa de 5.75% y con esta presión inflacionaria, pues no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Y lo más probable es que pues va a tener que subir las tasas, quizás a un ritmo más
acelerado de lo que se anticipaba hace unas semanas. Sí, sin duda va a tener que subir más acelerado, va a tener que subir más que la Reserva Federal. Nosotros marcamos en noviembre un gran cambio, en un nuevo ciclo de Banco de México de alzas por encima de la Fed, y en noviembre fue cuando pues, realmente hubo como un brinco nuevo en el tipo de cambio, esta nueva perspectiva de Trump en contra del Tratado de Libre Comercio, y ahí vimos que bueno, pues que todos los problemas que ya teníamos iban a acelerar, más el alza de la gasolina. Entonces, si tú pensaras que la Fed va a subir 2 veces el año que entra, pensamos que México subiría 100. Si es 3, como más o menos ya se está consolidando mismo dentro de la Reserva Federal, pues Banxico a lo mejor estaría subiendo 150, o sea, no nos extrañaría ver aumentos de ese tipo el año que entra. Oye, ayer yo platiqué con el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Mesmacher, y le preguntaba sobre el efecto que va a tener en la inflación el aumento de los precios de las gasolinas, y esto fue lo que me dijo y ahorita lo platico contigo. Aquí vale la pena, Víctor, yo creo enfatizar que ya el gobernador del Banco de México mismo ha enfatizado y ha mencionado pues que esto lo más probable es que sea un ajuste de una vez por todas en precios relativos de los combustibles versus el resto de los precios de la economía, y que en principio pues se debería de contener o intentar contener el que hubiesen efectos de segundo orden. Y ahí yo creo que vale la pena recordar que de hecho vimos varios años, tú recordarás, de 2010 hasta 2013. Vimos varios años donde observábamos crecimientos, tasas de crecimiento de los combustibles no muy distintos de los precios que estamos observando en la actualidad, y donde básicamente pues la inflación se ubicó en niveles de entre 3 y 4,5, es decir, no observamos una espiral inflacionaria, sino que más bien los resultados de la inflación eran consistentes con el objetivo de inflación de Banco de México. Pues mira, yo ahí tendría estos apuntes. La primera es de que, bueno, en esos periodos que menciona el subsecretario, pues hubo no me acuerdo bien, pero hubo apreciación del tipo de cambio o bastante estabilidad del tipo de cambio, que es muy diferente a lo que pasó aquí de junio de 2014 a la fecha, que tenemos una depreciación de 60%. Mucho de ese impacto de la depreciación no se ha reflejado en los bienes al consumidor, ya están en los precios al productor. Entonces, de alguna forma pensarías que ya los costos de las empresas pues están estresados al límite, y ahora viene el aumento de la gasolina, que bueno, pues se suma a la presión que ya tienen de costos las empresas. Entonces va a ser muy difícil que con los dos juntos no tengas impactos en inflación. Ahora, los impactos que estamos midiendo de 0.8 son precisamente como está diciendo, nada más el impacto directo. No hemos sumado de una sola vez, no hemos sumado los indirectos, que son al costo de transporte, a los taxis, y los que, bueno, pues el 80% de las mercancías se transportan por carretera, entonces también van a subir los costos de transportarlo. Entonces va a ser ya muy difícil con todos estos aumentos de costos que no tengamos un problema. Sabemos cuánto va a subir la gasolina del 1 de enero al 3 de febrero, pero no sabemos qué va a pasar después. Y bueno, lo mencionabas hace un momento, que en este momento los precios del petróleo están subiendo. El tipo de cambio, pues quién sabe qué va a pasar. Entonces, la verdad es que el efecto, pues no podría decirse que va a ser de un solo golpe, sino que habría que esperar secuelas. Fíjate, a lo que se refieren con un solo golpe, quiere decir que como la inflación se mide los últimos 12 meses, entonces si subiera la gasolina ya en enero y ya no volviera a subir, pues estamos viendo que está subiendo el petróleo, podría volver a subir en febrero, pero supongamos que ya no sube y ya no hay efectos secundarios, entonces cuando estemos en febrero de 2018 y lo comparemos contra febrero de 2017, entonces el efecto ya se pierde. Sí, pero bueno, los precios se quedaron arriba, y si hay un efecto de costos, pues las empresas los van a ir, como hemos visto hasta ahora, una depreciación del 60% que no se ha pasado a inflación, y va a ser un proceso lento. Entonces, yo creo que ya va a ser muy difícil que regresemos a inflaciones muy bajas pronto, ¿no? Bien, Guillermo, pues te quiero agradecer que hayas estado aquí para ayudarnos a entender mejor pues lo que viene a partir de enero, exactamente, ¿no? Estar listos. Guillermo Bunrat, gracias, buena tarde. No, gracias a ti, un saludo a tu auditorio. Guillermo, hacemos una pausa, más